Buen día amigos y amigas. Dios bendiga de una manera muy especial a cada uno que escucha en este día. Como vemos, el título para el mensaje de este día es La diferencia entre los corazones. Y este día nos vamos a centrar en la parábola del sembrador. Pero como vamos avanzando en el estudio de este día, nos daremos cuenta de que el mensaje se centra más en lo que es los diferentes lugares de tierra en donde cae la semilla. Esos diferentes lugares de tierra en donde cae la semilla representa los corazones de los oyentes del Evangelio de salvación, de la palabra de Dios. Mateo 13:9 dice así: El que tiene oídos para oír, oiga. Muchas personas, cuando se dan cuenta de que se está transmitiendo o predicando la palabra de Dios, dicen, pero esto no es para mí, es nomás para los cristianos. Seguramente en tiempos de los judíos, cuando nuestro Señor Jesús caminaba en esta tierra, los que principalmente creyeron y por eso no tuvieron oportunidad con Dios por medio de Cristo Jesús, de que las enseñanzas de Cristo Jesús no era para ellos, eran los judíos, el pueblo de Dios. Así es que en este día, amigo, amiga que has empezado a escuchar, te invito a que escuches hasta el fin, porque si eres cristiano o cristiana, recibirás la bendición de Dios. Y si no lo eres, Dios quiere prepararte para que tú también, amigo, amiga que estás escuchando, también recibas de su bendición. Mateo 13, del 1 al 3, dice así: Aquel día salió Jesús de la casa y se sentó junto al mar. Y se le juntó mucha gente, y entrando él en la barca se sentó, y toda la gente estaba en la playa. Y les habló muchas cosas por parábolas, diciendo: He aquí el sembrador salió a sembrar. Empieza diciendo de que nuestro Señor Jesús salió de alguna casa, seguramente alrededor de esos lugares había pasado la noche. Pero como era costumbre de nuestro Señor Jesús moverse de un lugar a otro, y muchas veces le era necesario ocupar las barcas para salir, dice que nuestro Señor Jesús se acercaba a la barca para salir. Pero sabemos también que la prioridad de nuestro Señor Jesús era aliviar la necesidad de todo aquel que lo tuviera. Entonces, Él no podría salir de un lugar e irse a otro inmediatamente. En primer lugar, porque siempre habían quienes estaban vigilando los movimientos de nuestro Señor Jesús para recibir de su ayuda. Y nuestro Señor Jesús no se los negaba. Entonces podríamos decir que en camino de nuestro Señor Jesús hacia la orilla del lago o el mar, como dice aquí, se encontró con muchas personas en necesidad y quiso aliviarles su necesidad. Cuando llegaba a la orilla del mar o del lago, para subirse a la barca y navegar a la otra orilla, ya se veía rodeado de una gran multitud. ¿Qué iba a ser la fuente del amor, la fuente de la misericordia que es Dios en nuestro Señor Jesús?
pedir que se mueva la barca y irse y abandonar esa multitud que tenía hambre y sed de justicia, de perdido la mayoría. Pues en medio de esa multitud siempre había gente que estaban ahí para cuestionarle, para buscar la manera de hacerle tropezar, errar, lo que sea. Pero nunca lo lograron, porque nuestro Señor Jesús fue perfecto todos los días que caminó en esta tierra y sin pecado. Entonces, al darse cuenta nuestro Señor Jesús que hay mucha gente con hambre y sed de justicia, procura de que sus palabras sean cumplidas. Decía nuestro Señor Jesús en el Sermón del Monte: dichosos los que tienen hambre y sed de justicia, porque ellos serán saciados. Entonces aquí miraba a una multitud cuya mayoría realmente tenía hambre y sed de justicia, que es hambre y sed de la palabra de Dios, del evangelio de salvación. Y no se iba a negar nuestro Señor Jesús a darles ese alimento espiritual. Entonces dice que nuestro Señor Jesús se sentó en la barca y empezó a enseñarles. Según entre el pueblo judío, la costumbre era de que los rabinos se sentaran a enseñar. O sea, mientras daban sus enseñanzas, lo pasaban sentados. Y de igual manera, dice que nuestro Señor Jesús se sentó en la barca. Y toda la gente quedó en la playa. O sea, nuestro Señor Jesús sobre la barca y la multitud en la playa para escuchar la palabra del buen maestro. Y les habló muchas cosas por parábolas, como dice Lucas. Nada les hablaba que no fuera por medio de parábolas. Ya hemos dicho cuál es el significado de las parábolas, que eran historias, no cualquiera, reales, que usaba nuestro Señor Jesús para ilustrar el presente o el futuro. Depende la parábola que fuera. Aquí dice que nuestro Señor Jesús les dará esta enseñanza a esta multitud por medio de una parábola. Y esa parábola es la parábola del sembrador. Mateo 13, del 4 al 9, dice así: y mientras sembraba, parte de la semilla cayó junto al camino, y vinieron las aves y la comieron. Parte cayó en pedregales, donde no había mucha tierra, y brotó pronto, porque no tenía profundidad de tierra. Pero salió el sol, se quemó, y porque no tenía raíz, se secó. Y parte cayó entre espinos, y los espinos crecieron y la ahogaron. Parte cayó en buena tierra y dio fruto, cual a 100, cual a 60 y cual a 30 por uno. El que tiene oído, oiga. Cuando nosotros vamos al libro de Apocalipsis, vamos a escuchar estas palabras repetidas múltiples de veces. El que tenga oído, oiga. Eso quiere dar a entender que es necesario que se escuche el mensaje para que pueda haber un futuro en el reino de Dios. Así es que la invitación es para todo aquel que tiene oídos. Si Dios te ha dado oídos y puedes usarlo como todos nosotros, o como yo, hoy úsalo para escuchar. A no ser de que tus oídos no te funcionen, entonces no tienes nada de qué preocuparte. Aquí vemos 4 diferentes, podríamos decir, pedazos de campo o de terreno en donde se está sembrando la semilla. Salió el sembrador a sembrar.
Y en esta parábola queda en claro de que el problema no era el sembrador ni la semilla. Pues en la parábola del trigo y la cizaña, vemos que el sembrador de la semilla representa a nuestro Señor Jesús. Y ahora a todas las personas que se dejan influenciar por nuestro Señor Jesús y por medio de Él estamos sembrando la semilla del Evangelio de Salvación. Así es que el problema no era el sembrador y tampoco era la semilla. El problema era las diferentes partes del campo en donde caían la semilla. Hermano, hermana, amigo, amiga que estás escuchando. Esas diferentes partes del campo en donde caía la semilla representa el corazón de las personas. Entonces dice que mientras el sembrador sembraba, parte de la semilla cayó junto al camino y vinieron las aves y la comieron. Quizá en este tiempo no muchos estamos conscientes o tenemos una idea de lo que significa ser un agricultor o un sembrador, literalmente. Pero cuando nos ponemos a estudiar lo que es un sembrador, vamos a ver a alguien que primero limpia el campo, ara la tierra y después echa la semilla. Pero en todos esos campos que son sembrados, vamos a ver un camino en donde seguramente ahora en este tiempo pasan los tractores. En el pasado eran bueyes los que pasaban en esos caminos que se dejaba sin arar. Entonces, hablando a lo que es el contexto de este tiempo, podemos imaginarnos ese camino en donde pasan esas maquinarias que siembran y cosechan y aran el campo. ¿Se dejó sin sembrar? Perdón, se dejó sin arar, porque ese es el lugar en donde trafican las maquinarias. Pero mientras el sembrador estaba sembrando, la semilla cayó de igual manera en ese camino, en donde no estaba arado, para que la semilla profundizara, germinizara y naciera. ¿Y qué pasó con esa semilla? Dice que inmediatamente pasaron las aves del cielo, se comieron la semilla y se quedó en el olvido. Y eso representa a aquella persona que en este tiempo siente la necesidad de escuchar la palabra de Dios, siente la necesidad de la salvación, quiere heredar el reino de Dios, quiere vivir eternamente. Pero la palabra para tales personas, para tales corazones, es superficial. Se está escuchando la palabra, pero en el mismo momento se está escuchando y se está olvidando. Según Mateo, las aves representan al malo, en Mateo 13:19. Según Marcos, representan a Satanás, en Marcos 4:15. Y según Lucas, representan al diablo, en Lucas 8:12, que también registran esta parábola. Así es que esas aves del cielo, simbólicamente refiriéndose a los corazones y al enemigo de las almas, no es ningún otro que el maligno, que el diablo y Satanás. Ese es el que se encarga de que como va cayendo la semilla del evangelio en nuestro corazón, lo va arrebatando. Y al final terminamos de escuchar, pero fue como que nunca escuchamos nada. Es una realidad, no es una fantasía. Luego están los corazones que representan a esta tierra. Parte cayó en pedregales, donde no había mucha tierra,
y brotó pronto, porque no tenía profundidad de tierra. Pero salió el sol, se quemó, y porque no tenía raíz, se secó. La primera parte del campo era el camino, en donde no estaba preparado para sembrar. Y hablando de lo que es el significado espiritual, no quiere dar a entender que Dios no prepara algún corazón para sembrar la semilla. Solo quiere dar a entender que esos corazones están completamente cerrados. Le niegan completamente la oportunidad a Dios de renovar sus vidas. Que vivan en Dios, en Cristo Jesús. Esa es la semilla que cayó en la parte que no estaba arado, que no estaba preparado para sembrar. Pero esta otra parte de tierra y esta otra parte de semilla cayó en esa tierra que sí estaba arada para sembrar, pero según era de poca tierra, porque eran pedregales. ¿Había la tierra suficiente para que germinara esa semilla y naciera? Pero cuando sale el sol, cuando esa calor empieza a penetrar en la tierra, no le cuesta afectar aún las raíces, porque poquito de tierra es lo que soporta a esa semilla, a esa plantita que ya nació. Esos son los corazones que han recibido esa preparación, han sentido el deseo. Yo quiero ser un cristiano, yo quiero ser un hijo de Dios, una hija de Dios. Quiero heredar la vida eterna. Están dispuestos a escuchar. Pero de igual manera, lo que es su entusiasmo no es profundo, es casi superficial. Los de la orilla del campo es superficial. Los del pedregal son casi superficial. Están un poquito más animados que los del camino. Esos son los que representan la porción de tierra en donde era más pedregal que tierra. Nace la semilla. Se ve la pequeña plantita, una pequeña acción, pero de ahí no pasa más. Ahí se queda. Se seca y desaparece. Ahora vamos a lo que es el tercero. Y parte cayó entre espinos, y los espinos crecieron y la ahogaron. Esta tierra también ya ha sido preparada. Esta porción de tierra también ya ha sido preparada. Pero según entre los sembrados, muchas veces era común que crecieran las espinas o los cardos, hierbas espinosas. Entonces dice que esta parte de semilla cayó en esta porción de tierra en donde los espinos le ganaron. Y ya vamos a ver más adelante qué es lo que significa todo esto. Pues el propio nuestro Señor Jesús nos lo explicará en esta misma enseñanza. La semilla cayó en medio de espinos. Y podemos ver la hierba que creció, pero no pudo dar fruto, porque las espinas lo ahogaron.
Entonces, el primero fue superficial. El segundo fue un poquito profundo. Porque hasta tuvo la oportunidad de nacer, pero no tardó en ser quemado por el sol y secado. Este otro se fue mucho más profundo todavía, porque creció y llegó a ser una planta, seguramente al tamaño de dar fruto, pero no dio nada. Y vamos a ver más adelante cuáles son los significados de estas porciones de tierra en donde caía la semilla. Y este es la buena parte. El cuarto. Pero parte cayó en buena tierra y dio fruto, cual a 100, cual a 60 y cual a 30 por uno. Esta parte de la semilla cayó en buena tierra. La tierra estaba limpia, la tierra estaba arada, la tierra fue sembrada. Brotó la hierba, creció la hierba y no se detuvo hasta ahí, sino que dio frutos. Y si nos damos cuenta, fue unos parte cayó en buena tierra y dio fruto cual a 100. Empieza de lo que es más. Uno dio más al 100%. Otro dio también al 60%. Y otro dio al 30%. No todos dieron la misma cantidad de fruto, pero todos dieron. No todos dieron la misma cantidad de espigas y granos, pero dieron. Ese es el corazón que humildemente se presenta delante de Dios, sin dejar que nada ni nadie de este mundo lo domine. Ya vamos a ver más adelante el significado de estas porciones de tierra que representa el corazón de diferentes personas. Mateo 13, del 10 al 12 dice: Entonces acercándose los discípulos le dijeron: ¿Por qué les hablas en parábolas? Él respondiendo les dijo: Porque a vosotros es dado a saber los misterios del reino de los cielos, mas a ellos no les es dado. Porque a cualquiera que tiene, se le dará y tendrá más, pero al que no tiene, aún lo que tiene le será quitado. Vemos que para que las personas que escuchaban estas parábolas pudieran entender, tenían que tener primero un corazón convencido de que aquel rabino, aquel profeta que estaba hablando, como muchos lo creían, era más que eso. Era el Hijo de Dios y venía directamente de Dios. Así es que tenían que empezar por eso. Y una cosa que no debemos olvidar, no era que los judíos, los maestros de la ley, no pudieran entender, sino que no querían entender. Si despreciaban a aquel que hablaba la palabra, ciertamente iban a despreciar la palabra. No les interesaba ni el sembrador ni la semilla. Para ellos fue nomás una historia, nada que ver con ellos. Cuando vemos que nuestro Señor Jesús centraba estas parábolas para referirse directamente a los que estaban escuchando en ese momento. No quiere decir que para nosotros no tenga valor, no, para nada. Ese mensaje, desde el día que fue predicado por los preciosos labios de nuestro Señor Jesús, tiene valor de generación en generación hasta que se termina el tiempo de la gracia. Ese es el tiempo que duran estas enseñanzas para salvación. Entonces dice que cuando nuestro Señor Jesús termina de hablar esta parábola, se le acercan sus discípulos y le dicen a nuestro Señor Jesús:
¿por qué les hablas por parábolas? O sea, los discípulos eran los más cercanos a nuestro Señor Jesús. Ellos tampoco entendían. Pero la diferencia es de que, aunque ellos no entendían, se acercaban al maestro y preguntaban. Hermano, hermana, amigo, amiga que estás escuchando. ¿Sabes de qué manera nosotros nos acercamos hoy al maestro? Le preguntamos y él nos enseña, rogándole por su Santo Espíritu. Hoy el Señor no nos acompaña en persona, pero nos acompaña por medio de su Santo Espíritu. Así es que cuando estamos leyendo y no podemos entender, humillémonos delante de Dios, roguémosle. Señor, esto no he podido entender, pero tú puedes enseñarme más. El Señor está dispuesto. Pero el problema aquí era de que a los escribas y los fariseos no les interesaba lo que era el sembrador ni la semilla. Nuestro Señor Jesús y el Evangelio de salvación. No les interesaba. Por eso dice que nuestro Señor Jesús les hablaba solo en parábolas. Y ellos miraban las parábolas como la primera semilla. O como la primera porción de tierra en donde cayó la semilla, que era el camino, superficialmente. Fue una historia nada más, vámonos, no pasa nada. Seguramente así era la actitud de los judíos, los que decían ser maestros de la ley. Por eso nuestro Señor Jesús les hablaba por parábolas. Podían y entendían, pero no les interesaba. Entonces les responde nuestro Señor Jesús: porque a vosotros os es dado a saber los misterios del reino de los cielos, mas a ellos no les es dado. O sea, cuando los discípulos vienen a nuestro Señor Jesús y le dicen, ¿por qué a ellos les hablas por medio de parábolas? Y cuando nosotros te preguntamos a ti, nos los explicas con tanta claridad que entendemos. Les dice nuestro Señor Jesús, porque para ellos está cerrado el reino de Dios, el reino de los cielos. Y no porque Dios se lo cerraba. Cuando estudiamos cuidadosamente la Biblia, encontramos en algunos pasajes bíblicos en que dice que Dios le endurece el corazón de las personas. Pero con eso quiere dar a entender que Dios simplemente se aleja de tales personas. Y como explicamos en el mensaje pasado, concerniente a la blasfemia del Espíritu Santo, simplemente el que se encarga de convencer al hombre de pecado, que es el Espíritu Santo, se aparta de ellos. Así queda su corazón endurecido. Ya no tiene oportunidad de ser salvo. Entonces, ese era el pueblo de Dios cuando nuestro Señor Jesús caminaba en esta tierra. Y hoy nos invita a que nosotros los cristianos no seamos iguales. No escuchemos la palabra y digamos, pues, fue una parábola nomás, fue una historia nomás. Entonces le dice nuestro Señor Jesús a sus discípulos y nos dice hoy a nosotros, hermano, hermana, amigo, amiga que estás escuchando. A vosotros os es dado el privilegio de conocer los misterios del reino de Dios. A vosotros es dado el privilegio de entrar al reino de Dios y heredar la vida eterna. Porque a cualquiera que tiene se le dará y tendrá más, pero al que no tiene, aún lo que tiene le será quitado. Pongamos mucha atención. He escuchado incluso testimonio de personas cristianas que cuando tratan de hablar de lo que es este pasaje bíblico, dicen, por eso muchas personas son más pobres que otros, porque al que no tiene, aún lo poco que tiene o cree tener se le quitará y se le dará al que es más rico para que tenga más y el otro se hunda en la miseria. Eso no es verdad. Si es verdad que se habla de una pobreza y una riqueza, pero espiritual, de ciencia, de conocimiento a lo que es los misterios del reino de Dios. A eso se refiere. No se refiere
a lo que es el lenguaje común. Tú eres pobre, Dios te va a quitar aún la miseria que tienes y vas a quedar más pobre. No, no se refiere a eso. Específicamente cuando pensamos en lo que eran los judíos, en ellos podríamos ver una iglesia como el de la Odisea. Nosotros somos ricos, todo tenemos, nada nos hace falta. Y no se daban cuenta que eran unos pobres miserables, quitados, desnudos. No tenían nada. Porque se trata del reino de Dios. Se trata de Cristo Jesús, la salvación de Dios. Y el que no tiene eso, no tiene nada. Así es que, viendo a los maestros de la ley en el tiempo de nuestro Señor Jesús, aún lo que ellos creían que tenían, que era la verdad para entrar en el reino de Dios, se les era quitado. Porque si no creían en el Hijo de Dios, no podían heredar el reino de Dios. Así de claro. Así es que con estas palabras quiere dar a entender nuestro Señor Jesús que el que se cree sabio en su propia opinión, que él o ella se lo saben de todas, no tienen nada más que aprender, esas personas se van a quedar en su miseria espiritual. Y aún lo que creen que ya saben se les olvidará. Porque sabios en su propia opinión no heredarán el reino de Dios. A eso se refiere nuestro Señor Jesús con estas parábolas. Con estas palabras, perdón. El que cree que todo lo tiene, que se la sabe de todas, que no necesita escuchar a nadie, que no necesita estudiar más la Biblia. Tristemente, lo poco que cree que sabe, aún eso se le será quitado y no tendrá acceso al reino de Dios. Así de claro. Mateo 13, del 13 al 15, dice así. Por eso les habló por parábolas, porque viendo no ven. Por eso les hablo por parábolas, porque viendo no ven y oyendo no oyen ni entienden. O sea, lo que dijimos antes. A los judíos, maestros de la ley, escribas y fariseos, no les importaba. Es una parábola, es una historia, seguramente está registrado en el historiador. Vámonos. Ellos no buscaban aprender. Lo que ellos buscaban era hacer erar a nuestro Señor Jesús y condenarlo a muerte, como hicieron en el final, pero sin lograr hacerlo erar. Entonces dice que les hablaba por parábolas, para que viendo ellos no vean, y para que escuchando no entiendan. No hablando a lo que es físico, a que están mirando y no ven. O sea, en algunas ocasiones vemos a personas que tienen abiertos los ojos, así como yo, así como tú, amigo, amiga, hermano, hermana que escuchas. Tienen abiertos los ojos, pero no ven nada. No ven nada. No se refiere a eso. A otros que tienen los oídos, pero no escuchan nada. No se refiere a eso. Se refiere a lo que es el lenguaje espiritual. Estaban mirando al Hijo de Dios y no se daban cuenta que era su salvación. Estaban escuchando la palabra de Dios por boca del Hijo de Dios y no se daban cuenta que en eso concernía su salvación. No miraban y no escuchaban espiritualmente. Y dice Mateo, de oídos oiréis, de manera que se cumple en ellos la profecía de Isaías, que dijo, de oído oiréis y no entenderéis, y viendo veréis y no percibiréis. Como hemos dicho en alguno de los mensajes anteriores, Mateo se centraba más en lo que era probar, que realmente lo que se enseñaba o lo que salía de la boca de nuestro Señor Jesús era cumplimiento de las profecías. Por eso se cree que el Evangelio de Mateo fue escrito con el específico propósito de convencer de perdido al que quisiera darle la mínima oportunidad a nuestro Señor Jesús
del pueblo de Dios, de los israelitas, de los judíos, haciendo ver cómo se cumplían las profecías, para que entiendan y sean salvos. Pero de igual manera, dice Mateo, se cumplía la profecía de Isaías, que teniendo ojos no mirarían, que teniendo oídos no escucharían. O sea, los ojos iban a ser carnales, los oídos iban a ser carnales, pero nada espiritual. Como dice la palabra de Dios, para discernir las cosas espirituales, ¿qué necesitamos? Ser espirituales. Ojos espirituales, oídos espirituales. Tristemente, el pueblo de Dios no lo tuvo en el pasado, porque no quiso. No fue culpa de Dios, no fue culpa de la palabra, fue culpa de ellos mismos. De igual manera, en este tiempo, el que no quiera abrir los ojos espirituales, el que no quiera abrir los oídos espirituales para que se conviertan y nuestro Señor Jesús los salve, no será culpa de Cristo Jesús, no será culpa de la palabra, será culpa de ellos mismos. Y espero en Dios que no haya personas de esos escuchando en este día. Nuestras oraciones siempre son por cada persona que escucha estos mensajes. Porque el corazón de este pueblo se ha engrosado y con los oídos oyen pesadamente y han cerrado los ojos para que no vean con los ojos y oigan con los oídos y con el corazón entiendan y se conviertan y yo los sane. Han engrosado su corazón. O sea, el corazón está lleno de grasa, de sebo. No se puede ver un corazón ahí más que lo que se mira es sebo, grasa. No hay un corazón. Han endurecido sus corazones. No quieren darle la oportunidad a nuestro Señor Jesús. Se encuentran dormidos pesadamente. No sé si alguno de ustedes han tenido la experiencia de despertar a tal persona que está dormido y se le tiene que hablar más de 100 veces para que despierte esa persona. Bueno, si han tenido esa experiencia, así era el pueblo de Dios en tiempos de nuestro Señor Jesús. Y tristemente, aún en este tiempo en que estamos viviendo, una gran parte de los que dicen ser cristianos, hijos de Dios, se encuentran en el mismo estado. Están dormidos espiritualmente. Se les habla, se les repite tantas veces el mensaje. Los ves actuar de igual manera. Como que nunca escucharon, nunca entendieron. De esa manera tienen el corazón cebado espiritualmente. Tienen el corazón endurecido espiritualmente. Y es imposible que nuestro Señor Jesús pueda sanar esos corazones. Tienen que librarse de esa grasa que cubre el corazón. Tienen que abrir el corazón para que nuestro Señor Jesús entre en él, more en él y podamos hacer su voluntad, la voluntad de nuestro Padre Celestial y no la nuestra. Mateo 13 del 16 al 18 dice así: Pero bienaventurados vuestros ojos porque ven y vuestros oídos porque oyen. Hermano, hermana, amigo, amiga que escuchas. Bienaventurados son tus ojos. Bienaventurados son tus oídos espirituales. Porque hoy estás escuchando el mensaje, lo estás entendiendo y lo vas a aplicar a tu vida. En eso consiste la dicha, la felicidad, la alegría de todo cristiano. Que le abres el corazón a Cristo Jesús. Escuchas el mensaje, lo entiendes y lo vives. No solo es escuchar, no solo es entender, también es vivir el mensaje. Porque de cierto os digo que muchos profetas y justos desearon ver lo que veis y no lo vieron, y oír lo que oís y no lo oyeron. Oíd pues vosotros la parábola del sembrador. Dice nuestro Señor Jesús: dichosos son ustedes, desde los que le escuchaban a él cuando enseñaba en persona, hasta los que le escuchamos ahora,
cuando nos enseña por medio de la Biblia. Dichosos, felices. Es motivo de alegría. Porque en ese tiempo, los que le escuchaban, hablando en persona, y ahora los que le escuchamos por medio de la Biblia, tenemos esa dicha, esa alegría, esa felicidad de ver con nuestros ojos espirituales, de escuchar con nuestros oídos espirituales, los que muchos en el Antiguo Testamento, patriarcas y profetas, quisieron mirar y escuchar. Para el pueblo judío en tiempos de nuestro Señor Jesús, ellos estaban esperando a un Mesías, como lo fue David. Si estudiamos lo que es la historia del rey David, nos vamos a dar cuenta que en tiempos de Salomón hubo paz por causa de David, porque el temor de Jehová había caído sobre todas las naciones, que a donde quiera que David salía a librar las batallas del Señor, salía vencedor. El temor de Jehová había caído sobre todas las naciones y no tenían valor de atacar al pueblo de Dios, porque sabían que la derrota les esperaba. Pues algo similar estaban esperando los judíos en tiempos de nuestro Señor Jesús. Esperaban que este Mesías apareciera en medio del pueblo y los librara del yugo romano y subyugara a todas las otras naciones alrededor. Y así ellos fueran un pueblo libre y bendecido, pero solo físicamente. Ellos estaban preocupados por el físico. Estaban preocupados por el vivir ahora, tranquilos y en paz. Pero no estaban preocupados por vivir una eternidad en donde no habrá sufrimiento, no habrá más llanto, no habrá más dolor y no habrá esclavitud como lo que se sufrió en el pasado, físicamente. Y de esa manera jamás podrían entender que la liberación que ellos deberían experimentar, lo que experimentaron muchos, y lo que deberíamos experimentar nosotros ahora, y ya estamos experimentando muchos, era la liberación del pecado. Porque aquellos que fueran liberados físicamente algún día iban a morir. ¿Y con qué esperanza? No sabemos. O ahora en este tiempo podemos decir, como decía nuestro Señor Jesús, si no estás conmigo, estás contra mí. Si no conmigo juntas desparamas. Así es que si tú dices no hice ni bien ni mal, la pregunta es, ¿estás con Jesús? ¿Juntas con Él o desparamas? No hay ninguno que no acepte a nuestro Señor Jesús como la salvación de Dios que pueda ser salvo. Entonces, el pueblo de Dios había caído en una gran confusión. Pero esa confusión se lo traía el gran egoísmo que llevaban en el corazón. A ellos no les importaba ya lo que eran las leyes de Dios para cumplirlo. Es más, decía nuestro Señor Jesús, han cambiado los mandamientos de Dios por tradiciones de hombres. Ese era su estado. Esperaban a un Mesías que los librara físicamente, pero no espiritualmente. Que librara sus cuerpos, pero no su alma. Tristemente, esa era la situación. Por eso dice nuestro Señor Jesús, oíd pues vosotros la parábola. Ahora, nuestro Señor Jesús, así como explicaba a los que le oían mientras Él caminaba en esta tierra, ahora nos va a explicar a nosotros lo que es la parábola. El primero, cuando alguno oye la palabra, se encuentra en Mateo 13, del 19 al 23, dice, cuando alguno oye la palabra del reino y no la entiende, viene el malo y arrebata lo que fue sembrado en su corazón. Este es el que fue sembrado
junto al camino, superficialmente. La semilla no se hundió en la tierra. Esa tierra que representa el corazón del ser humano no dio la oportunidad de que la semilla penetrara en el corazón, la semilla del Evangelio de Salvación. La semilla cayó sobre la superficie, vinieron las aves del cielo y se la comieron. Dice claramente que este es cuando alguno oye la palabra del reino y no la atiende. Escuchan, pero al final no les importa la palabra. Simplemente lo ignoran. Fue nomás una parábola, fue nomás una historia. Vámonos, nada que hacer. Grave peligro. Viene el malo, el diablo, Satanás, y borra completamente esa palabra que debería de penetrar en nuestro corazón. Así es, ese es el significado para la semilla que cayó en el camino, donde la tierra no estaba preparado para recibir la semilla. Pero como hemos dicho antes, no porque Dios no quiso, sino porque simplemente la persona no quiere. Los judíos no querían y Dios no los podía obligar. Así es que el mensaje de salvación es una invitación. Hermano, hermana, amigo, amiga que estás escuchando. No es forzadamente, es una invitación. El que lo acepta puede venir, pero no permitirá que la semilla se quede sobre la superficie del corazón, sino que le dará completa entrada. El segundo es, y el que fue sembrado en pedregales, este es el que oye la palabra, y al momento la recibe con gozo, pero no tiene raíz en sí, sino que es de corta duración. Pues al venir la aflicción o la persecución, por causa de la palabra, luego tropieza. En tiempos de nuestro Señor Jesús es cuando más se podía hablar de la persecución. Entonces, dice nuestro Señor Jesús que la segunda clase de tierra, que representa la segunda clase de corazón, es aquel en donde la semilla cae y no hay tanta tierra. Podríamos decir una tierra engañosa, porque solo se mira la tierra encima, pero abajo es una roca, es una piedra. Así la semilla no penetra hasta lo profundo. El primer corazón es aquel que está completamente cerrado. Se le enseña la palabra, pero no le da interés. El segundo es aquel que lo escucha de buena gana, dice nuestro Señor Jesús, pero luego viene la persecución. Ahora, en el tiempo que estamos viviendo, especialmente aquí en este país, Belice, no experimentamos físicamente la persecución. Pero podríamos usar el contexto de este tiempo. Escuchamos la palabra de buena gana, pero vamos a la iglesia. El hermano o la hermana no me saludaron. O este que siempre me sonríe, hoy me miró de mala gana. O en la iglesia están hablando mal de mí. Y luego dices, ya no voy más a la iglesia. Puros hipócritas. Muchos tienen esa opinión. Y antes que nada, quiero decirte, hermano, hermana, amigo, amiga que escuchas, como en la parábola que compartimos la semana pasada, la última invitación, el rey y su hijo en la celebración de bodas. Se mandó a invitaron a buenos y malos. Buenos y malos se encontraban en el lugar
en donde se debería tener vestuarios para bodas. Buenos y malos entrar. Y ese lugar en donde se prepara todo cristiano para heredar el reino de Dios es la iglesia. Eso quiere dar a entender que en la iglesia va a haber buenos y malos. Y como en la parábola del trigo y la cizaña, buenos y malos de igual manera. Así es que, hermano, hermana, amigo, amiga que estás escuchando, si ya eres cristiano o cristiana, no permitas que una mala mirada, un desprecio de alguna persona en la iglesia, o lo que sea que te incomode en la iglesia, te aparte de Dios. Dios es el que salva por medio de Cristo Jesús, no las personas. Dios por medio de Cristo Jesús. Así es que dice nuestro Señor Jesús, la semilla que aún nació y se convirtió en una pequeña hierba, y luego sale el sol, lo marchita, se seca y desaparece, es aquel corazón en donde la semilla de la palabra empieza a penetrar, pero al ser despreciado, al ser mal visto, ya no tienen ganas de seguir en el camino del reino de Dios y la salvación. Ese es el segundo. El tercero, el que fue sembrado entre espinos. Este es el que oye la palabra, pero el afán de este siglo y el engaño de las riquezas ahogan la palabra y se hace infructuosa. El primero, junto al camino, en un campo no preparado, como va cayendo la semilla, los pájaros lo van recogiendo, lo van comiendo. Ese es el malo, Satanás o el diablo, que como va llegando la semilla de la palabra al corazón, lo va arrebatando. Y esa persona no aprende nada. El segundo, que es en donde según la semilla aún nace y da su plantita, luego sale el sol, lo marchita, se quema y se muere, desaparece. Es aquel en quien la palabra está penetrando en el corazón, pero pone su mirada en las personas y en el mal que le podrían hacer las personas y se aparta. El tercero dice que es el que oye la palabra, el mensaje de salvación, pero su corazón, escuchemos bien, su corazón está más atraído por las cosas de este mundo. Su afán es por las cosas de este siglo, de este tiempo, las cosas del mundo. Y el engaño de las riquezas lo ahogan. Como uno de los mensajes que compartimos la semana pasada. La avaricia, el engaño de las riquezas, ahogan la palabra. Este tercero es aquella planta que sí cayó en buena tierra. Tan buena era la tierra que no solo creció la planta, sino también esas otras plantas de espinas y cardos. Y esas espinas y cardos ahogaron la semilla. O sea, los engaños de las riquezas de este mundo. Pon atención, amigo, amiga que estás escuchando, hermana, hermano que escuchas. Las riquezas, la avaricia, ahoga la palabra. Te olvidas completamente lo que es el reino de Dios y su justicia, porque estás pensando en cuánto dinero puedo tener, en una mejor casa, en un carro, en otras propiedades, en los negocios, en todo lo que tiene que ver con este mundo, pero menos en tu salvación. Hay un peligro grandísimo. Por eso dice que la raíz de todo mal es el amor al dinero. Así es que si algún rato los que ya somos cristianos o los que son cristianas se han sentido más inclinados por las cosas materiales que por el mensaje de salvación, es tiempo para humillarse más a Dios
en oración. Y si tú, amigo, amiga que estás escuchando, quisieras heredar la vida eterna, quisieras heredar el reino de Dios, pero piensa si yo necesito una casa, necesito un terreno, necesito un carro, lo que sea, necesitas cosas materiales. Pero el reino de Dios y su justicia es primero. En eso consiste en que recibas la bendición de Dios ahora, lo disfrutes y en el tiempo venidero puedas heredar la vida eterna. Pero no pongas tu mirada primero en lo que es el dinero o las cosas materiales, porque al final ni las cosas materiales podrán darte ahora vida, todo lo que tú quisieras, y en el día final la vida eterna. Así es que ese es el tercero. La semilla cae, nace, crece, pero las riquezas, las cosas materiales de este mundo interrumpen y así queda sin dar fruto. El primero ni siquiera nació. El segundo nació, pero se murió muy temprano. El tercero nació, estuvo a punto de dar fruto, pero lo ahogaron la codicia, la avaricia, el amor a las cosas materiales. El cuarto es el bueno. Mas el que fue sembrado en buena tierra, este es el que oye y entiende la palabra, y da fruto, y produce a 100, a 60 y a 30 por uno. Aquí vemos claramente de que no todos los cristianos dan la misma cantidad de frutos, pero todos dan frutos. Dice que el que cayó en buena tierra, la semilla que cayó en ese corazón que tenía hambre y sed de justicia, fue aquel que recibió la palabra, que lo entendió y lo vivió. Y fue aquel que pudo dar frutos, unos a 100, otros a 60 y otros a 30. Querido amigo, querida amiga, hermano, hermana que estás escuchando en este día. Esas son las personas a quienes está buscando nuestro Señor Jesús en este tiempo. A personas que entiendan que la vida Dios lo ha dado. Pero que las cosas en este mundo se van a terminar. Pero la palabra de Dios es lo que nos edificará para la vida eterna. Y teniendo esa mentalidad, vamos a estar dispuestos a que nuestros frutos sean para gloria de Dios. Como dice en otra parte, el fruto del Espíritu, que es el amor, el gozo, la paz, la paciencia, la bondad, benignidad, fe, mansedumbre y templanza. Cuando este fruto sea maduro en nuestra vida, entonces se verán frutos para el reino de Dios. Y en esta ocasión los frutos serán las almas que vendrán, aceptarán a Dios y serán salvos. En este día, la invitación es para todo aquel que escucha. No seamos como la primera porción de tierra del campo. No tuvo ninguna intención ni de profundizar ni por un poquito, superficialmente. Inmediatamente, Satanás, el diablo, el malo, roba esa semilla y no hace ningún efecto en el corazón de tales. En el segundo, que cayó en pedregales, poco era la tierra, pudo nacer la plantita, pero no pudo crecer porque no estaba profundamente suficiente enterrado para que pudiera crecer y dar fruto. El tercero lo vemos
que cayó en buena tierra, creció bien la planta, todo, pero lo ahogaron las espinas, que son el deseo del dinero, la avaricia, las cosas materiales en este mundo. Pero el cuarto, que es lo que Dios quiere que seamos, cayó en buena tierra, en un corazón que se abrió lo suficiente para recibir la palabra, para entenderlo y para vivirlo. Pero hoy, cuando no entiendamos algo, vamos a Dios, vamos a Cristo Jesús. Como los discípulos, dice que cuando nuestro Señor Jesús estaba aparte, le dijeron: Señor, ¿cuál es el significado de esta enseñanza? Nuestro Señor Jesús voluntariamente y con gusto les enseñó. Así el reino de Dios quedaba desvelado. Los misterios quedaban aclarados para los que le escuchaban en ese tiempo, para sus discípulos. Así Dios desea obrar en nuestra vida, pero tenemos que ser esa tierra, ese corazón en donde cayó la buena semilla, abierto para recibir la semilla hasta lo profundo y luego dar los frutos. Eso es lo que Dios espera de nuestra vida. Espero en Dios que este mensaje sea de bendición para cada uno que ha escuchado en este día. Que el amor, la gracia, la paz, la misericordia y toda bondad de parte de nuestro Padre Dios, el Todopoderoso, sea con cada uno que ha escuchado en este día, en el nombre de nuestro Señor Jesús. Les deseamos un feliz día y gracias por su tiempo.